Desde su limusina blindada, el multimillonario Arturo Valdepeña veía el mundo como una película borrosa, una sucesión de imágenes sin sentido que desfilaban tras un cristal impenetrable. Atrapado en una jaula de oro y atormentado por una culpa que lo había petrificado durante 10 largos años, su vida era un desierto de lujo. Afuera, en la banqueta de una caótica calle de la Ciudad de México, un joven padre llamado Mateo, cuya única riqueza era su hijo Leo, de 6 años, convertía la pobreza en una aventura épica. Arturo lo vio arrodillarse y al niño trepar a su espalda con una agilidad experta. Entonces el padre comenzó a correr, imitando el sonido de un avión, y los labios del niño pronunciaron una frase que atravesó el cristal blindado y el corazón helado de Arturo como una daga incandescente. Mi papá no tiene auto, pero me lleva a volar en su espalda. ¿Qué harías si la felicidad de un extraño te obligara a enfrentar que la tragedia que definió tu vida podría ser una mentira? Pero antes de revelarte cómo esa simple frase hizo que Arturo abandonara su limusina en medio del tráfico, detente un momento. Si crees que el destino puede usar el amor más puro para desenterrar el más oscuro de los secretos, dale like a este video y suscríbete ahora. La conexión entre ese padre humilde y ese millonario atormentado es la llave que abrirá una puerta cerrada con candado durante una década. Una puerta que esconde una traición tan cruel que desafía la imaginación. Lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará la vida de estos 3 hombres, sino que te demostrará que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra la manera de salir a la luz. A veces, en la risa de un niño que vuela sobre la espalda de su padre. El impacto fue total, un tsunami de emociones que derribó los muros que Arturo había construido con esmero durante una década. Cada risa cristalina de Leo era un eco del hijo que perdió. Cada gesto de amor incondicional de Mateo era una acusación silenciosa a su propia existencia vacía y llena de remordimiento. La imagen de esa felicidad tan simple y a la vez tan inalcanzable lo rompió en 1000 pedazos. En un acto que desafiaba toda lógica y el protocolo de su vida milimetrada, golpeó el separador de cristal con una urgencia que no sentía en años y le gritó a su chofer: «¡Detente! ¡Detente ahora mismo!». No sabía por qué, pero sentía una certeza visceral. Si dejaba pasar ese momento, se condenaría para siempre al exilio de su alma. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en una lujosa oficina, Ricardo Montesinos, el cuñado de Arturo, revisaba informes financieros, completamente ajeno a que el pilar de su imperio de mentiras estaba a punto de resquebrajarse por la fuerza de una simple escena callejera. El impulso de Arturo fue tan irracional como inevitable. Le tomó 2 días de búsqueda obsesiva, utilizando los recursos de su imperio no para cerrar un trato millonario, sino para encontrar a un vendedor ambulante en la inmensidad de la ciudad. Finalmente, los localizó en un pequeño parque de barrio. Con la torpeza de quien solo sabe comunicarse con cheques, les ofreció un apartamento, un auto, una vida sin preocupaciones. Pero Mateo, con Leo aferrado a su pierna, lo miró con una dignidad que desarmó a Arturo por completo. «Señor», dijo con voz firme pero serena, «le agradecemos su intención, pero no somos un proyecto de caridad. Mi hijo y yo tenemos todo lo que necesitamos». Esa negativa fue para Arturo más valiosa que cualquier acción en la bolsa, una lección de humanidad que no había recibido en décadas. Arturo comprendió que el dinero no era el puente que necesitaba, sino el muro que siempre lo había aislado. Cambió su estrategia. Dejó el traje de diseñador en el armario y comenzó a visitarlos con la única ofrenda que Mateo aceptaría: su tiempo. Compraba helados, empujaba a Leo en el columpio y por primera vez
Se permitía reír sin que la culpa le ahogara la garganta. En una de esas tardes doradas, mientras veían a Leo perseguir palomas, Arturo habló de su propio hijo, Miguel. A él también le encantaba esto, susurró, y una sombra cruzó su rostro. Recuerdo que la noche del accidente... No, espera, algo no cuadra en mi memoria. Mateo, con su sencilla sabiduría, solo preguntó, ¿qué es lo que no cuadra, Arturo? Era la primera vez que alguien lo invitaba a cuestionar su dolor en lugar de solo lamentarlo. Mientras tanto, en una aséptica oficina en lo alto de un rascacielos, Ricardo Montesinos observaba con creciente pánico las fotografías que su investigador privado le entregaba. Eran imágenes de Arturo arrodillado en el pasto, jugando con un niño desconocido, con una expresión de paz que Ricardo no había visto en 10 años. El miedo se apoderó de él como un veneno helado. Un Arturo feliz era un Arturo peligroso, un hombre que podría empezar a recordar, a conectar los puntos, a hacer las preguntas correctas. La culpa de su cuñado era el cimiento sobre el que había construido su vida de lujos y poder. Ver ese cimiento resquebrajarse por la risa de un niño pobre era una amenaza existencial. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo rápido, antes de que esa luz incipiente expusiera su década de oscuridad. La maldad de Ricardo fue tan sutil como devastadora. No usó la fuerza bruta, sino el veneno de la desconfianza. Un día, mientras Mateo organizaba sus dulces, su viejo teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Cuidado, vendedor. Los millonarios como Valdepeña no buscan amigos, buscan redimirse. Él te está usando para limpiar su conciencia. Cuando se sienta mejor, tú y tu hijo volverán a ser invisibles para él». Las palabras, crueles y certeras, se clavaron en el corazón de Mateo. Miró a lo lejos, donde Arturo acababa de estacionar su auto para su visita diaria, y por primera vez, la esperanza que había comenzado a florecer en su pecho se vio invadida por una gélida sombra de duda. ¿Y si todo era solo un juego para el hombre rico? La confianza, tan frágil y recién nacida, estaba ahora bajo amenaza. La duda sembrada por Ricardo fue un veneno de acción lenta pero letal. Al día siguiente, cuando Arturo llegó al parque con el entusiasmo renovado de un adolescente, se encontró con una cortesía gélida que no esperaba. Mateo aceptó el pequeño camión de bomberos para Leo, pero sus ojos, antes cálidos y transparentes, ahora eran un espejo opaco que reflejaba una cautelosa distancia. Arturo intentó iniciar una conversación, hablar sobre trivialidades, pero las respuestas de Mateo eran monosílabos, educados pero vacíos. El millonario sintió la puñalada de la desconfianza, un dolor nuevo y agudo que no se parecía a la culpa. Por primera vez en años se había atrevido a ofrecer un trozo de su corazón y ahora sentía cómo se lo devolvían, envuelto en un silencio que gritaba una sola palabra: decepción. Viendo que su manipulación inicial no había sido suficiente para romper el vínculo, Ricardo decidió escalar su ataque, apuntando directamente a la yugular de la vida de Mateo. 2 días después, 2 funcionarios de aspecto severo de los servicios sociales se presentaron en la humilde vivienda de Mateo. Con una frialdad burocrática, le informaron que habían recibido una denuncia anónima sobre la posible negligencia y exposición de un menor a entornos inestables, citando específicamente su reciente relación con un magnate conocido por su trágico y oscuro pasado. El pánico helado se apoderó de Mateo. Miró a Leo, que jugaba con el camión de bomberos que Arturo le había regalado, ajeno a la amenaza que se cernía sobre ellos. No se trataba de dinero ni de orgullo, se trataba de su hijo, su única razón para existir. La crueldad del ataque era abrumadora, diseñada para aislarlo y aterrorizarlo. Justo cuando la furia contra Ricardo amenazaba con consumirlo tras enterarse de la visita de los servicios sociales, el teléfono de Arturo sonó.
Era su investigador privado, un hombre discreto y eficiente que había contratado para reexaminar discretamente los detalles del accidente de hacía 10 años. La voz del investigador era neutra, pero sus palabras fueron un relámpago en la oscuridad. Señor Valdepeña, tenemos algo. El mecánico jefe del taller que revisó su vehículo un día antes del accidente, un tal Eladio Solís, fue despedido abruptamente una semana después. Lo hemos localizado. Vive en un pequeño pueblo en Veracruz y, según mis fuentes, ha vivido con miedo durante una década. De repente, la niebla del dolor comenzó a disiparse, revelando no un fantasma, sino un hilo tangible, una pista crucial que podía desentrañar toda la mentira. Arturo no perdió un segundo. Condujo directamente al barrio de Mateo, no con la actitud de un benefactor, sino con la urgencia de un soldado que busca a su aliado. Encontró a Mateo sentado en el umbral de su puerta, con la mirada perdida y el alma rota. Sin preámbulos, Arturo se arrodilló frente a él. «Fue Ricardo», dijo, su voz cargada de una ira fría y controlada. «Él hizo esto para separarnos, pero no lo va a lograr». Entonces le contó sobre Eladio Solís, el mecánico. Al ver la verdad desnuda en los ojos de Arturo, la última sombra de duda en el corazón de Mateo se disipó, reemplazada por una lealtad feroz. «No estás solo en esto, Arturo», respondió Mateo, su voz firme por primera vez en días. «Si ese hombre tiene respuestas, iremos a buscarlo, juntos». En ese instante, su vínculo dejó de ser una amistad frágil para convertirse en una alianza forjada en el fuego de la adversidad. El viaje a Veracruz fue un silencio cargado de electricidad. Dentro del lujoso vehículo de Arturo, el aire era denso con una mezcla de esperanza y temor. Mateo miraba por la ventana, observando cómo el paisaje urbano se disolvía en la vastedad del campo, sintiendo el peso de la misión sobre sus hombros. Leo, ajeno a la tormenta que se gestaba, dormía plácidamente en su asiento infantil. Su respiración suave era un recordatorio constante de la inocencia que buscaban proteger. Arturo, con las manos aferradas al volante, sentía una determinación de acero que no había experimentado en años. No era el CEO en un viaje de negocios, era un padre buscando justicia, y a su lado no tenía a un empleado, sino a un hermano de batalla. Llegaron a un pequeño pueblo de calles empedradas y casas de colores desvaídos por el sol, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Tras preguntar a un par de locales, encontraron la humilde morada de Eladio Solís. Cuando el hombre, de rostro surcado por el miedo y los años, abrió la puerta, su mirada se cruzó con la de Arturo y un terror puro y visceral se apoderó de él. Palideció, retrocediendo como si hubiera visto a un fantasma. «No, no puede ser», balbuceó, intentando cerrar la puerta. «Váyanse, por favor. No quiero problemas». Su pánico era la confirmación que necesitaban. Este hombre no solo tenía respuestas, sino que había vivido una década prisionero de ellas, temiendo el día en que su pasado volviera para reclamarlo. Arturo no usó la fuerza ni el dinero. Con una voz quebrada por una emoción genuina, se arrodilló lentamente ante el aterrorizado mecánico. «No vengo a hacerle daño, Eladio. Vengo a pedirle ayuda». Sacó de su cartera una vieja fotografía arrugada de su hijo Miguel. «Este era mi niño, tenía casi la misma edad que él», dijo, señalando con la cabeza a Leo, que ahora jugaba a unos metros con una piedrita. «Solo quiero saber la verdad, por él». Fue la mirada de Mateo, llena de una compasión silenciosa, y la visión de Leo, tan lleno de vida, lo que finalmente rompió al hombre. Las lágrimas brotaron de los ojos de Eladio, y en un torrente de culpa confesó todo. La orden de Ricardo, las piezas defectuosas para los frenos, las amenazas de muerte si hablaba. Con la confesión grabada discretamente en el teléfono de Arturo, el camino de regreso a la ciudad se convirtió en una carrera contra el tiempo. Sabían que Ricardo era una serpiente acorralada,
y por lo tanto, más peligrosa que nunca. No podemos ir a la policía todavía, dijo Arturo, con una frialdad calculadora. Él lo negará todo, desacreditará a Eladio. Tenemos que enfrentarlo donde no pueda escapar, donde su arrogancia sea su perdición, en la sala de juntas, frente a todos los directivos. Justo en ese momento, el teléfono de Arturo vibró. Un mensaje de un número desconocido con una sola imagen. Una fotografía de ellos saliendo de la casa de Eladio, tomada desde la distancia. El mensaje era claro. Ricardo sabía. La cacería había comenzado. La sala de juntas del corporativo Valdepeña era un santuario de poder y frialdad, un espacio donde se decidían los destinos de miles de personas con la misma asepsia con la que un cirujano maneja un bisturí. Aquella mañana, sin embargo, el aire estaba cargado de una electricidad palpable. Los miembros del consejo, convocados a una reunión de emergencia, intercambiaban miradas nerviosas. Ricardo Montesinos entró con la arrogancia de un rey seguro de su trono, listo para desmantelar lo que él consideraba el último delirio de su cuñado. Pero el hombre que lo esperaba en la cabecera de la mesa no era el Arturo atormentado que conocía. Era un hombre con los ojos de un verdugo, cuya calma era más aterradora que cualquier grito. A su lado, en un gesto que desafiaba todo protocolo, estaba Mateo, una presencia silenciosa pero inquebrantable, el ancla moral en medio de la tormenta que estaba a punto de desatarse. La voz de Arturo cortó el silencio, no con acusaciones, sino con la precisión de un fiscal. Durante 10 años he vivido con una culpa que me ha mantenido ciego, pero la ceguera se ha terminado. Con un movimiento, activó el sistema de audio de la sala. La voz temblorosa y rota de Eladio Solís llenó el espacio, confesando cada detalle de la manipulación de los frenos, la orden directa de Ricardo, las amenazas. Ricardo palideció, pero su máscara de indignación se recompuso al instante. ¡Absurdo!, espetó, golpeando la mesa. ¿Un empleado despedido y resentido? ¿Esa es tu gran prueba, Arturo? ¿Has perdido la cabeza? Se giró hacia el consejo, buscando aliados. Este hombre, dijo señalando a Mateo con desprecio, le ha llenado la cabeza de fantasías para sacarle dinero, pero sus ojos delataban el pánico que su voz intentaba ocultar. No es la única prueba, replicó Arturo con una calma gélida. En ese instante, la puerta de la sala se abrió y Eladio Solís, el mecánico, entró escoltado por un abogado. El rostro de Ricardo se descompuso en una mueca de puro terror. Ver al fantasma de su traición en carne y hueso, allí, frente a todos, fue la chispa que incendió su autocontrol. La fachada se hizo añicos. «¡Sí, fui yo!», gritó, el veneno de una década de envidia brotando sin control, su voz resonando contra los cristales. «Y lo volvería a hacer. Tú nunca la mereciste, ni a mi hermana ni a la fortuna. Te regodeabas en tu felicidad mientras yo vivía a tu sombra. El accidente debió llevarte a ti, no a ellos. Tú eras el que sobraba». La confesión, brutal y desnuda, dejó a todos sin aliento, una verdad monstruosa expuesta bajo las luces corporativas. El silencio que siguió al grito fue más atronador que la propia confesión. El tiempo pareció congelarse, con el rostro de Ricardo contraído por el odio y los miembros del consejo petrificados en sus asientos. Justo entonces, las puertas se abrieron por tercera vez y 2 oficiales de policía entraron con una solemnidad que selló el destino de Ricardo. No hubo resistencia. Mientras le leían sus derechos y las esposas se cerraban en sus muñecas, su imperio de mentiras se derrumbó en un instante. Arturo no sintió triunfo, sino el colapso de una presa que había contenido 10 años de un dolor injusto. Se desplomó en su silla, y las lágrimas, por primera vez limpias de culpa, surcaron su rostro. Sus ojos se encontraron con los de Mateo, y en esa mirada silenciosa se selló un pacto de hermandad, el fin de la pesadilla y el verdadero comienzo de la sanación.
La caída de Ricardo Montesinos fue tan espectacular como silenciosa. Condenado por intento de homicidio, fraude y conspiración, su nombre desapareció de las páginas de finanzas y apareció brevemente en las de la Crónica Roja, antes de desvanecerse en la infamia. Su fortuna, construida sobre una década de mentiras y la sangre de su propia hermana, fue confiscada y su vida se redujo a las cuatro paredes de una celda de máxima seguridad, donde la única visita que recibía era el fantasma de su propia avaricia. Mientras tanto, lejos del eco de los tribunales, Arturo y Mateo comenzaban a recoger los pedazos, no de una vida rota, sino de dos almas que finalmente podían respirar, unidos por un lazo que ya no era de dolor, sino de una promesa silenciosa de un futuro construido sobre la verdad. Arturo Valdepeña no tardó en transformar su liberación en un legado. Con una determinación que no sentía desde que fundó su primera empresa, vendió la mitad de su conglomerado, no con pesar, sino con la alegría de quien se deshace de un peso muerto. Con esos fondos, creó la Fundación Alas para Soñar, en honor a su hijo Miguel y al niño que le devolvió la vida, Leo. Mateo, con su innata empatía y su comprensión de las verdaderas necesidades de la gente, se convirtió en el director. Ya no vendía dulces en una esquina. Ahora repartía oportunidades, becas y apoyo a miles de familias que, como él, solo necesitaban una mano para poder volar. Su antigua vida de precariedad se convirtió en un testimonio de esperanza para otros. 2 años después, el sol de la tarde bañaba el jardín de una casa hermosa pero cálida, sin la fría opulencia de la antigua mansión de Arturo. Era la fiesta de cumpleaños de Leo, que ahora tenía 8 años. Arturo, vestido con unos vaqueros y una simple camiseta, reía a carcajadas mientras Leo, con su corona de cartón, gritaba de alegría sobre su espalda. «¡Más rápido, papá Arturo! ¡Vuela más rápido!». Mateo observaba la escena desde el porche, con una sonrisa que contenía todo el universo de la gratitud y el amor. No eran una familia de sangre, pero eran una familia del alma, forjada en la verdad y sellada por el destino. El dolor del pasado no había desaparecido, pero se había transformado en los cimientos de una felicidad inquebrantable. Aquella tarde, mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura, Arturo Valdepeña finalmente entendió el verdadero significado de la riqueza. No estaba en los rascacielos ni en las cuentas bancarias, sino en el peso cálido y confiado de un niño feliz sobre su espalda, en la risa compartida con un hermano que la vida le regaló en la acera de una calle cualquiera. Había perdido una familia por la traición, pero había ganado otra gracias a la inocencia y al coraje de un hombre bueno. Descubrió que para tocar el cielo no necesitaba un jet privado, sino el impulso de 2 pequeños pies que lo animaban a volar aquí mismo, en la tierra donde el amor era el único motor que importaba. La jornada de Arturo, Mateo y Leo prueba que el amor verdadero, nacido de la verdad y la resiliencia, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención y justicia tocó tu corazón, comparte para que más personas crean que incluso la herida más profunda puede convertirse en una fuente de felicidad. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre encuentra su camino, demostrando que las segundas oportunidades no son un milagro, sino el destino de quienes se atreven a amar de nuevo. El viaje de Arturo Valdepeña no fue una travesía de kilómetros, sino un peregrinaje del alma que comenzó en la jaula dorada de una limusina y culminó en la libertad de un jardín bañado por el sol. Las cicatrices de su pasado, infligidas por la traición y alimentadas por la culpa, no desaparecieron por arte de magia, se transformaron en el fértil terreno donde pudo florecer una nueva vida.
Mateo y Leo no fueron simplemente sus salvadores, fueron sus maestros, enseñándole que el verdadero valor no reside en las acciones de la bolsa, sino en los actos de amor incondicional. El destino, en su infinita y a veces cruel sabiduría, los había puesto en el mismo camino para que un hombre que lo tenía todo, pero no sentía nada, y una familia que no tenía nada, pero lo sentía todo, pudieran sanarse mutuamente, demostrando que la felicidad más profunda a menudo se esconde en los gestos más sencillos. La historia de estos tres hombres se convierte así en un testimonio inquebrantable de la resiliencia humana y del poder redentor del amor. Nos enseña que la verdad, por más tiempo que permanezca enterrada bajo capas de mentiras y dolor, siempre encuentra una fisura por la cual salir a la luz, a menudo impulsada por la fuerza más pura e inocente. Es un recordatorio de que las familias no solo se definen por la sangre, sino por los lazos del alma, forjados en la adversidad y fortalecidos por la lealtad. El triunfo de Arturo, Mateo y Leo sobre la oscuridad de Ricardo Montesinos no es solo una victoria de la justicia, sino el triunfo del corazón sobre la codicia, de la esperanza sobre la desesperación y de la certeza de que toda vida, sin importar cuán rota parezca, merece una segunda oportunidad para volar. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en el imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán sombría sea la noche. Juntos vamos a celebrar las segundas oportunidades que solo el destino puede crear, y a recordar que a veces, para tocar el cielo, solo necesitamos el impulso de un corazón que se atreve a amar de nuevo.